Bueno, pues buenos días tardes ya a todos, a todas, a todos. Muchas gracias por venir a todos y todas las estudiantes. Queremos agradecer no solo su participación, sino pues también en este momento grave, reunirnos para conocer, discutir, entender lo que está sucediendo en Palestina. Y esta iniciativa es parte de la campaña No dejemos de hablar de Palestina, que es precisamente una de las acciones que impulsa Académicos con Palestina contra el genocidio, que somos un grupo de académicos, de académicas de varias universidades, de la UNAM, de la UAM, del CIDE, del Colmex, del Instituto Mora, de la Universidad Autónoma del Estado de México, de la Universidad Autónoma de Morelos, en fin, de una docena de universidades o entidades académicas de investigación, también de muchos centros de investigación aquí en la universidad, también de varias facultades. Tal vez ustedes han conocido que en los momentos, en las últimas semanas, se han realizado numerosas actividades, entre ellas ha visitado el embajador de Palestina, la Facultad de Ciencias, y se van a seguir realizando como parte de la campaña. En un momento más daremos también las que van a seguir, porque se van a realizar actividades en economía, en filosofía y letras, con temas que no son repetitivos y que son también parte de la campaña. Queremos esta iniciativa que ha lanzado Académicos con Palestina contra el genocidio, es una forma de vincularnos en la comunidad universitaria, en las comunidades universitarias, y en Ciudad de México no dejar de hablar de Palestina frente a lo que está sucediendo en esta crisis que se ha suscitado desde octubre pasado, pero quisiéramos expresar precisamente, ha sido un proceso largo ya de varios meses en el que Académicos con Palestina nos hemos estado reuniendo, y quisiéramos comenzar antes de presentar a los ponentes de hoy, que se ha establecido una mesa para tener información muy diversa, posiciones de análisis también, digamos, que nos permitan a todos y a todas los que no somos especialistas tener una visión panorámica. Y así se pensó de alguna manera también esta mesa, donde vamos a escuchar varias intervenciones especializadas y que también tienen una perspectiva de análisis en relación a ciertos temas que nos interesan a todos. Antes de hacerlo y de presentar a nuestros expositores, a nombre de Académicos con Palestina contra el genocidio, quisiera volver a darles a conocer el posicionamiento que pues debemos ser, este posicionamiento junto con una iniciativa que han firmado más de 1,500 académicos, que le estamos exigiendo a nuestras universidades, a nuestros rectores, a nuestras autoridades, terminen cualquier eh, herramienta o colaboración y financiamiento con el Estado de Israel, y también especialmente una carta que se le ha lanzado también a los gobiernos progresistas para lanzar una iniciativa común en torno de Palestina. Esto ha reunido a cientos y cientos de firmas, de firmantes, de académicos de varias partes del país, y el grupo que nos reunimos, que coordina varios núcleos de académicos, hemos lanzado este pronunciamiento que me gustaría simplemente recordarles. A las y los estudiantes, estudiantas, trabajadores manuales, administrativos y docentes de nuestras universidades y centros de estudio. La brutal ofensiva del Estado de Israel sobre la Franja de Gaza ha cobrado más de 30,000 vidas, entre ellas 4,327 estudiantes, 756 profesores y profesoras y administradores y administradoras, 94 académicos, y más de 100 periodistas han sido asesinados. Mientras tanto, 281 escuelas estatales y 65 escuelas de la UNRWA han sido total o parcialmente destruidas, así como numerosas mezquitas, iglesias y acervos culturales. Duele especialmente los cerca de 15,000 niños y niñas asesinados. Ante esta situación, integrantes de la comunidad académica de más de una docena de instituciones educativas y de investigación de México, integrados en el colectivo Académicos con Palestina contra el genocidio, queremos expresar: 1. Las acciones del Estado de Israel contra el pueblo palestino significan un parteaguas en la historia reciente de la humanidad.
La promesa de que el genocidio nunca volvería a cometerse ya se había roto en varias ocasiones durante las últimas décadas. Pero hoy el asesinato masivo, la crueldad, la asfixia de las condiciones de sobrevivencia por hambruna, falta de medicamentos básicos, cortes de agua, electricidad e internet, así como el desplazamiento forzado, han excedido todos los límites morales, todas las leyes, toda racionalidad. Las comunidades universitarias e investigativas no podemos mirar y callar ante el exterminio de un pueblo. 2. A pesar de la complejidad geopolítica de la región, no debemos confundirnos. El Estado de Israel impulsa desde 1967 la ocupación ilegal de Palestina como resultado de un claro proceso colonial de asentamiento que comenzó en 1917 y vio la luz en 1948. Palestina sufre el enorme poder militar, financiero y propagandístico de Israel, respaldado por Estados Unidos, Gran Bretaña y buena parte de la Unión Europea. Las comunidades universitarias no debemos ni queremos ser cómplices de la desinformación, manipulación y silencio de los grandes medios e instituciones hegemónicas que ocultan estos hechos y justifican a los responsables. 3. Como académicos, rechazamos cualquier discurso o práctica de odio, antisemitismo, arabofobia, islamofobia, xenofobia, racismo o discriminación en cualquiera de sus manifestaciones. Empero, hoy alzamos la voz no contra un pueblo, religión o identidad étnica, sino contra un Estado gobernado por la extrema derecha que está cometiendo crímenes de guerra, violando las leyes internacionales desde hace más de 5 décadas y dirigiendo su fuerza militar de manera indiscriminada contra civiles desarmados. Las comunidades universitarias mexicanas debemos involucrarnos en esa decisiva distinción que hoy exige señalar la brutalidad del Estado de Israel y el intento de censurar cualquier crítica de su gobierno, descalificándola como supuesto antisemitismo. Israel es un Estado como cualquier otro que pertenece al sistema internacional y se cierne a sus leyes. Como tal, se le debe llamar a rendir cuentas por sus actos. 4. Lo que hoy se vive en Gaza es la continuidad de un largo proyecto colonialista de asentamiento que crea un verdadero régimen de apartheid contra los y las palestinas. Israel hoy comete abiertos crímenes de guerra al dirigir intencionalmente sus ataques contra civiles, contra personal e instalaciones de Naciones Unidas, personal humanitario, la prensa, así como destruyendo la infraestructura de vivienda, salud, educación y cultura que de ningún modo pueden ser considerados objetivos militares. La intención de destruir parcial o totalmente al pueblo palestino ha sido manifestada en numerosas expresiones de integrantes del gobierno de Netanyahu, así como la matanza indiscriminada de niños, niñas y mujeres, sumado a las condiciones de crueldad y sometimiento intencional para obligarles a desplazarse, son todos elementos establecidos en el Estatuto de Roma como parte de la definición de genocidio. Las comunidades académicas e investigativas tenemos la responsabilidad intelectual, ética y política de caracterizar, denunciar y señalar esas acciones genocidas del Estado de Israel y nombrarlo tal y como lo hacen sus víctimas, Nakba. 5. La dramática situación en Gaza y en Cisjordania requiere un alto al fuego inmediato. Se necesita también una intervención aún más fuerte de la comunidad internacional. Las comunidades universitarias debemos sumarnos al enorme movimiento mundial en apoyo a Palestina y que no cesa de llenar masivamente las calles alrededor del mundo. Sin embargo, los bombardeos continúan. La ayuda humanitaria no puede acceder a la franja de Gaza. Las y los palestinos siguen siendo asesinados. Vivimos una emergencia mundial. Palestina no es un conflicto más. Por todo ello, quienes integramos académicos con Palestina contra el genocidio, llamamos a los universitarios y universitarias del país a exigir a las autoridades de las instituciones educativas y de investigación de las que formamos parte que suspendan todo acuerdo, vínculo o convenio de cooperación con instituciones del Estado de Israel y a iniciar la campaña No dejemos de hablar de Palestina, en el marco de la cual empujamos toda esta serie de actividades de divulgación, análisis de la agresión sistemática del Estado sionista contra el pueblo palestino. En Palestina se juega el futuro de la humanidad, o se detiene el genocidio en curso, o sucumbiremos ante el evidente desmoronamiento e ilegitimidad del sistema internacional que no habrá impedido la muerte masiva que todas y todos podemos ver en tiempo real. Hoy todos somos Gaza. Hoy todos debemos defender, en nombre de la humanidad y la justicia, a Palestina.
Este es el pronunciamiento que un centenar de académicos queremos expresar a la comunidad, a las comunidades universitarias. Para entonces, después de este pronunciamiento, que es el que hemos consensado, queremos presentarles, y por razones de tiempo, porque quisiéramos efectivamente conversar, que los asistentes a la sala pudieran poder expresar también preguntas y comentarios alrededor de lo que sucede en Palestina, queremos ir presentando uno a uno a cada uno de nuestros ponentes. En el primero que vamos a, y si nos ayuda un poco Marla, que me está ayudando acá a apagar la luz para que podamos ver la primera intervención y presentar, por supuesto, al doctor Abundis. Si alguien nos ayuda, porque si no tiene que brincar en medio de toda la gente. Ya no encuentro a Daniel, que nos había enviado también su semblanza, ¿verdad? Sí, le envió por acá. Vamos a presentar brevemente al profesor Daniel Abundis. Él nos va a presentar primero una introducción precisamente a lo que está sucediendo hoy. Él es el profesor de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno en el ITEMS. Es licenciado y maestro en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales aquí en la UNAM y aquí en la facultad. Cuenta con estancias de investigación en Cisjordania, particularmente en Jenin y Nablus, así como en la Universidad Americana de Beirut. Sus líneas de investigación abarcan los retos y posibilidades de las fórmulas de estatalidad en Palestina y el conflicto en Medio Oriente contemporáneo. Le agradecemos mucho a Daniel, que es uno de los especialistas y de la gente que participa también en Académicos con Palestina, haber aceptado esta invitación. Nos alegra mucho que él pueda participar. Cada ponente tendrá hasta 20 minutos. Ahí les voy avisando cuando se les acabe más o menos el tiempo. Y nos disculpamos por las computadoras, pero no pudimos hacer transmisión directa. Vamos a grabarla para que más gente pueda acceder a esta mesa. La subiremos, por supuesto, a las redes de Académicos con Palestina contra el genocidio y entonces nos vamos a autograbar para que sea más sencillo. Entonces, bueno, muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. No sé si quisieras nada más decir algo para que comprobemos que ya te escuchamos de nuevo, aunque ya habíamos hecho prueba hace rato. Bueno, ¿me escuchan ahí, Enrique? Buenas tardes. Creo que, a ver, tenemos que subir el volumen allá en la computadora. Un momento. Sí. Listo, ahí me pueden escuchar No, bien. aquí sí lo estamos escuchando en la computadora. Hace rato se escuchó, sí. Disculpen. Hay que subirle, yo creo, ya. A ver, otra vez, Daniel. Hola, ¿me escuchan ahí bien? Ahí Está ya. cerrado el micro, pero permíteme, de la computadora. Hay que subirle allá. El volumen de la computadora podría ser. Un segundito, perdona a todos. No hay ningún problema. A ver, otra vez, Daniel. Hola, ¿me escuchan? No. O sea, sí te escuchamos en las computadoras, Daniel, nada más estamos tratando de verificar qué es lo que sucede de que no se oiga en la sala. Y ya te oías hace rato en la sala. Perfecto. ¿No? A ver, vamos a hacer quizá algo más que podría ser subirle acá. A ver, vamos a hacer otra prueba. Si puedes seguir hablando tantito para hacer. Sí, claro, ¿me escuchan ahí? ¿Ya? Por ahí dice la doctora Milán que se escucha. Sí, te escuchamos ya. Creo que puedes comenzar. Perfecto, pues bueno, antes que nada, agradecer la iniciativa, la invitación del doctor Pineda, del doctor Garduño, que me convidaron particularmente de manera muy amable a poder estar con ustedes desde la virtualidad. Yo siempre lo he dicho, para mí siempre es un orgullo regresar a la universidad que me formó. Entonces, para mí es un gusto poder estar en la facultad. En sus aulas me formaron los y las especialistas en Medio Oriente que en lo profesional me hacen poder estar hablando hoy y denunciando lo que está pasando en Gaza. Entonces, me parece muy importante agradecer también a todos y a todas las personas que pudieron hacer las gestiones necesarias para que este evento se llevara a cabo en función de los esfuerzos realizados por este colectivo.
En primera instancia y con base a lo que a mí se me pidió, trataré de ser sucinto, pero ya después, si vinieran algunas preguntas, con muchísimo gusto podríamos profundizar en ello. ¿Por qué? Porque es muy difícil abarcar todo el periodo de colonialismo, de ocupación, de asentamiento ilegal en el territorio palestino en 20 minutos, pero me parece que la mejor forma de hacerlo es a través de puntos de inflexión. Si entendemos los puntos de inflexión, me parece que podemos entender la lógica que nos ha llevado a los sucesos posteriores al 7 de octubre del año pasado. Y en función de esto, y siempre, ¿no? Me gusta clarificar y ser muy preciso. Por ahí, uno de los puntos que ya amablemente enunciaba nuestro compañero, por ahí César, hablaba, ¿no? De que esto no es un tema de discriminación ni de antisemitismo, ni de que estamos pronunciándonos en contra de ningún pueblo, etnia o religión, porque de pronto se ha manipulado ese discurso, particularmente en la prensa hegemónica. Estamos aquí para hablar de lo que acontece en función de gobiernos y de un proyecto colonial inacabado que no comienza el 7 de octubre, que tiene una fecha exacta de partida. Y para ello me voy a permitir entonces enumerar y procuraré ser breve en cada uno de estos procesos, reitero, pero a la postre podríamos ir más a fondo en cualquiera uno de ellos. El proyecto colonial de asentamiento en Palestina, ¿en qué momento surge? Tenemos esa historia, esa narrativa muy aterrizada y muy construida de que esto comienza en 1948 con la creación del Estado de Israel, pero hay que irnos más allá. Tampoco podemos situarnos en la lógica de que esto comienza con el desmembramiento del Imperio Turco Otomano, porque si bien eso impacta, a mí me lo parece que hay otros puntos de inflexión, piedras angulares para el análisis de la ocupación de Palestina. El primero, si a mí me lo permiten, es 1882. Tenemos que marcar la brújula hacia ese momento. 1882, que es el primer espacio en donde migran los primeros asentamientos de colonos sionistas al territorio que históricamente se conocía como Palestina, que históricamente el pueblo romano había llamado Siria-Palestina, que los propios otomanos habían llamado también Palestina y que los británicos habían nombrado también como el Mandato Británico de Palestina. En 1882, Leon Pinkston, un sionista ilustre para la causa, elucubró todo un plan para que, bajo la lógica de que granjeros fueran a realizar trabajos al interior de este territorio, migraran. Hacia 1882, entonces, tenemos el primer esbozo de colonialismo de asentamiento que se da al interior de Palestina. Después viene el que para mí es el punto de inflexión. Aquí surge la cuestión palestina. Ojo, no el conflicto palestino-israelí, porque esto es bien importante, porque entonces hay que romper esta lógica de conflicto. Acá no hay un conflicto, reitero, es un proceso de ocupación. ¿Y dónde surge esta cuestión? Si bien las primeras oleadas llegan en 1882, es hasta 1897 que podemos hablar del comienzo de esto y se da en el primer Congreso Sionista, en Basilea. Este punto es fundamental, porque es aquí en donde se instrumentaliza la cuestión judía, en donde Theodor Herzl, después de las ideas de su libro Der Judestaat, del Estado para los judíos, viene a crear una lógica de estatalidad para el pueblo de los judíos. Entonces, es aquí donde se politiza la causa del sionismo y donde se dan cuenta que entre mayores capitales se obtengan, particularmente de la judeidad en la diáspora, se recupera la narrativa mítico-religiosa del pueblo palestino en función del Antiguo Testamento. Entonces va a ser 1897 la fecha de inicio para la cuestión palestina, es decir, cuando se instrumentaliza la lógica del movimiento sionista internacional, cuando en función de los intereses de capital se recupera la narrativa de volver a la tierra de los ancestros, de los judíos que se encontraban en la diáspora. Después, el otro punto de inflexión que a mí me lo parece va a ser fundamental, va a ser 1936. Ya estamos hablando de la época del mandato británico de Palestina. Esto implica el desmembramiento del Imperio Otomano y la partición de manera arbitraria por parte de las potencias. En la Palestina del mandato británico, porque así se le conoció la manera elegante de las potencias de llamarle al colonialismo,
porque después de los 14 puntos de Wilson ya no se podía hablar de colonialismo, entonces vamos a llamarle mandatos a los territorios que vamos a ocupar. Y es justamente hacia 1936 que se da la Gran Revuelta Árabe. Y esta Gran Revuelta Árabe va a ser muy significativa. ¿Por qué? Porque es la Revuelta Árabe de 1936 la que puso de manifiesto, a través de huelgas, a través de posicionamientos políticos, a través particularmente también de la resistencia de los palestinos a la constante inmigración de población colono al territorio palestino, que llevaría a un punto de inflexión fundamental, que es al hecho de que el mandato británico de Palestina se volviera insostenible para la propia colonia. ¿A qué voy con esto? A que también otro de los grandes mitos, menciona el doctor Ilan Pappé, que se construyeron en torno al Estado de Israel, es el mito de su independencia. La narrativa de que Israel se independizó de la Gran Bretaña es una falacia en lógica del doctor Pappé. ¿Por qué? Porque realmente están los documentos bien mapeados en donde se habla de cómo, a final de cuentas, fueron los propios británicos los que de manera unilateral decidieron retirarse del territorio palestino porque bajo su lógica el mandato se había vuelto insostenible, ¿de acuerdo? Se había vuelto insostenible, ¿por qué? No solamente por la Gran Revuelta Árabe de 1936, pero también porque comenzaron a surgir lo que a la postre se convertirían en las fuerzas de defensa israelí, grupos de carácter paramilitar, como la Haganá, como el Stern, que fueron a final de cuentas estos grupos que llegaron como colonos granjeros al territorio palestino, que tomaron las armas, que se radicalizaron y que a la postre, reitero, serían las bases para fundar las fuerzas de defensa en el Estado de Israel que se crea en 1948. Entonces, el hecho de la retirada unilateral por parte de Gran Bretaña del territorio palestino va a ser fundamental también entender para un punto de inflexión en torno a la ocupación palestina. Del 36 es particularmente prudente poner en el radar la lógica de 1947 con el plan de partición. Uno de los grandes errores por parte de la Organización de las Naciones Unidas, partir de manera arbitraria y en función de los intereses del movimiento sionista internacional, un territorio donde había, según las estimaciones, mayoría de población palestina y musulmana. Se parte el territorio de manera arbitraria, bajo la lógica de un Estado judío y un Estado árabe. Y después una territorialidad internacional que sería la ciudad de Jerusalén, Al-Quds, como la llaman los árabes. ¿De acuerdo? Entonces, 1947, con este plan de partición que sería rechazado tajantemente, no solamente por el movimiento sionista internacional, que bajo perspectivas de carácter mítico religioso apelaba a la lógica del Gran Israel, que abarcaba desde el Tigris y el Éufrates hasta la Palestina histórica. Esto fracasa y obviamente fracasa también para la lógica de los árabes palestinos, que no verían con buenos ojos la amputación de su territorio histórico. Hacia 1948 se da de manera unilateral la creación del Estado de Israel cuando David Ben-Gurión, desde Jaffa, ocupada Tel Aviv, como la llama el Estado de Israel, hacia 1948, declara de manera unilateral la independencia del Estado de Israel en 1948. Se crea el Estado, la entidad sionista, como también se le llama, un proyecto étnico-religioso construido sobre la base de un Estado judío, segregacionista, racialmente hablando y religiosamente hablando, judío, un Estado para los judíos. ¿De acuerdo? Del 48, me parece que la lógica más adecuada es hablar de 1967, que es cuando podemos hablar de que se consuma la ocupación del territorio palestino, la Guerra de los 6 días. La Guerra de los 6 días va a ser fundamental no solamente para la causa palestina, sino para la nación árabe en general. La Guerra de los 6 días, la derrota estrepitosa de Nasser y otros pueblos árabes va a poner de manifiesto no solamente la ocupación de Gaza, Cisjordania, el Sinaí y los Altos del Golán en Siria, sino también el fin de una época para la región árabe, el panarabismo. Entonces, con esta lógica, 1967 va a poner de manifiesto la parte más agresiva, es decir, para el colonialismo de asentamiento que ha vivido el territorio palestino. Es decir, en el 48, cuando se crea el Estado de Israel, vamos a tener las dos narrativas.
la narrativa de la independencia del Estado de Israel, pero por otro lado, como bien lo mencionaba por ahí Pineda, la narrativa de la Nakba, palabra árabe que hace referencia a la catástrofe, al desmantelamiento de todo un pueblo y a esta expulsión masiva, generalizada, que cito de nueva cuenta al doctor Ilan Papé, traza de manera magistral en un libro ilustre que se llama La limpieza étnica de Palestina, donde va mapeando todos y cada uno de estos procesos. Entonces volvemos a 1948, reitero, con la creación del Estado, 1967 con la Guerra de los 6 días, la derrota por parte de los ejércitos árabes, el fin del panarabismo que había recuperado esta lógica de la liberación de Palestina, porque para Nasser la lógica del panarabismo sí pasaba por la integración de los árabes, pero no podía haber panarabismo sin extirpar al sionismo del mundo árabe. Es muy importante recuperar esta narrativa. Después, sin duda, tendríamos que hablar de 1973, la llamada guerra desde la óptica del Estado de Israel, del Yom Kippur, la guerra del Día del Perdón, este nuevo intento para poder recuperar los territorios palestinos ocupados y que a la postre derivaría también en una de las grandes crisis económicas que recordemos en la época contemporánea, particularmente por la baja en la producción de crudo en función de la OPEP. Esto de alguna otra manera también pondría de manifiesto otra vez en el escenario internacional el tema palestino. Sin embargo, después del Yom Kippur, no es hasta 1987 que volvemos a poner en el mapa como sociedad internacional a la ocupación de Palestina, porque es en 1987 cuando se da un movimiento que a final de cuentas no se había popularizado en, digamos, la magnitud de los medios, sobre todo hegemónicos y de carácter internacional, lo que fue la primera intifada. Esta lógica de la primera intifada, palabra árabe que hace referencia a las protestas sociales, que hace referencia a los movimientos sociales. ¿Qué fue lo que sucedió en el 87? Un hartazgo generalizado por parte del pueblo palestino, sí por parte de la ocupación, sí por parte de la crisis que se vivía en términos económicos, políticos y sociales, pero también en función del fracaso que habían representado los modelos de gobierno al interior de la Palestina ocupado, que hacia aquel momento dependían única y exclusivamente de los esfuerzos de la Organización para la Liberación de Palestina, que había surgido en la década de los años 60 al mando de Yasser Arafat. Los fracasos que había tenido la Organización para la Liberación de Palestina hacia 1987 llevaron particularmente a que los y las palestinas salieran al espacio público a protestar en contra de la ocupación israelí. El suceso de cómo atropellaron a unos trabajadores palestinos al interior de la Palestina ocupada llevaría a lo que no se veía desde 1936, huelgas, protestas masivas que de nueva cuenta pusieron al tema palestino en el escenario internacional. Y es justo en este contexto de 1987 que surgiría Hamas, este movimiento de resistencia islámica que tiene una base religiosa de las enseñanzas de la hermandad musulmana de Hassan al-Banna en Egipto y que a la postre, reitero, surgiría en 1989 este Harakat al-Muqawam al-Islamiyye, Hamas, que reitero, no surge con un espectro de carácter político, surge con un espectro de cubrir los vacíos que la autoridad palestina no estaba llenando al interior del territorio ocupado. Es entonces cuando surge en escena Hamas, no sin una motivación política que se concretaría hasta la década de los 2000, cuando en 2006 y 2007, pues Hamas gana elecciones legislativas y se convierte en el gobierno legítimo de la Franja de Gaza con elecciones democráticas. Entonces, 1987 y 1989, que es cuando Hamas sale a la luz como movimiento de resistencia al interior de Palestina, me parece que es un punto de inflexión fundamental. Para llevarnos entonces, pues, y procuraré ser breve también por tema de tiempo, a 1991. 1991, que es cuando la sociedad internacional dice, vamos a comenzar el proceso de paz que se requiere para establecer una lógica de paz no solamente en Palestina e Israel, sino en Oriente Medio, como ellos le llamaban. El gobierno de España particularmente invita al pueblo no palestino, sino jordano, a que tome decisión en función de los palestinos y que los lleven entonces a buen puerto.
De 1991, para no hacer la historia larga, hacia el 2000, las negociaciones de cualquier cantidad de rondas de negociación fueron infructuosas. Destacaría particularmente los procesos de Oslo, entre 1992 y 1993, que lo único que hicieron fue balcanizar más el territorio palestino bajo la expectativa de un gobierno democrático de cara a 5 años de tutela por parte de potencias occidentales. Sin lugar a dudas, la década de los 2000 marcaría un precedente con la intifada de Al-Aqsa, después de la presencia de Ariel Sharon en el territorio ocupado, particularmente en Haram al-Sharif, donde se encuentran dos de las mezquitas más importantes para la fe musulmana. Los episodios de violencia del año 2000 con la intifada Al-Aqsa marcarían sin lugar a dudas la ruta que pasaría después hacia el fracaso, no solamente post 11 de septiembre con Barack Obama, con todo y aquellas grandes algarabías que había generado su llegada después del discurso del Cairo. Barack Obama, el hombre que prometió un asiento de Palestina en las Naciones Unidas, a la postre había de lograr únicamente 13 meses de moratoria para que los palestinos no vieran cómo se seguían construyendo asentamientos ilegales en el territorio cisjordano. Por lo demás, fracasó la política de Obama. Entonces, pues, y para cerrar, desafortunadamente el tiempo se va acotando. A mí me gustaría señalar que de Obama a Trump solamente vimos una continuidad en esta política entreguista por parte de Washington al Estado de Israel, en donde 3.8 billones de dólares se reparten de manera anual al Estado de Israel en materia militar. Para poder entender la lógica del 7 de octubre, a mí me parece fundamental dos cosas. No podemos justificar, hay que decirlo así, tampoco podemos hacer apología del movimiento islamista que representa Hamás, porque tiene hierros, tiene aciertos, y tampoco podemos sopesar que vale más la vida de un civil palestino que de un civil israelí, porque tampoco estamos aquí para hacer eso. Pero sí me parece importantísimo señalar que si bien las acciones de Hamás no se pueden justificar, se pueden explicar ante la lógica de un modelo de resistencia después de más 7 décadas de colonialismo brutal de asentamiento por parte del Estado de Israel. Lo que sucede entonces el 7 de octubre es una respuesta de resistencia por parte del pueblo palestino a 7 décadas de colonialismo de ocupación. Esto va a ser fundamental. Y que me parece prudente, ya para poder ir cerrando, entender la lógica de Hamás como un movimiento heterogéneo, lo cual es fundamentalmente importante, porque desafortunadamente desde la lógica occidental, de pronto vemos a Hamás y lo asociamos particularmente con todo el pueblo palestino. Y no, Hamás no representa ni a toda Gaza, ni a toda Cisjordania, ni a todos los palestinos. Hamás es un espectro político y pragmático, con fracasos, con aciertos, que al día de hoy es un factor fundamental político para entender la lógica de la Palestina ocupada. Entonces, pues, al día de hoy, lo que estamos observando es una respuesta brutal, no quirúrgica, por parte de un Estado que ha violentado cualquier cantidad del derecho internacional. Y para ello, porque de pronto en la lógica simplista, se dice que no, que por criticar el proyecto sionista caemos en el antisemitismo, cuando no es así. Cuando particularmente estamos apelando, como bien lo decía Pineda al inicio, a la lógica del derecho internacional. Y podemos ir uno a uno con las convenciones que violenta el Estado de Israel en el derecho internacional. Particularmente, y por temas de espacio, podemos mencionar la lógica de Roma, podemos mencionar el Cuarto Convenio de Ginebra, podemos mencionar la lógica de Naciones Unidas, en fin. Pero podremos dejarlo para efectos de preguntas y respuestas. Yo hasta aquí dejaría la participación tratando de entender la lógica de la ocupación palestina desde la perspectiva de estos puntos de inflexión. Después podríamos platicar al respecto porque hay que darle tiempo particularmente a expertos y expertas en la materia. Agradezco el tiempo de la escucha y muchas gracias otra vez por la invitación. Muchas gracias a Daniela. Le habíamos pedido precisamente que pudiera tener esta primera intervención para que todos y todas pudiéramos tener una base común para entrar en temas o en dimensiones de análisis más específico. Y bueno, le pedimos a ver si nos pueden ayudar allá para prender la luz de acá adelante
Y mientras tanto, si podemos apagar la proyección, aunque Daniel seguirá en efecto con nosotros para poder abrir un espacio, sobre todo de dudas, de preguntas, a ver si nos da tiempo para también hacer un diálogo más amplio. Queremos también decir, nos comentan las estudiantes organizadas de acá de la facultad, pero que se están coordinando con ciencias y con otras facultades, que está pasando una lista para quien quiere participar en las acciones. Han realizado distintas movilizaciones o protestas o otros foros también. Entonces, quien quiera sumarse a estas actividades, ahí está pasando la lista. Por favor, apúntense, nos piden que hagamos este anuncio. Ahora bien, vamos a pasar a nuestra segunda intervención, que también tendrá el mismo espacio en tiempo. Vamos a ahora presentar a alguien de casa, alguien de acá de la facultad. Para todos los que que nos verán en la grabación, estamos con casa llena. A toda la gente que está hasta allá, si quiere pasar acá a los lados de las escaleras y en los dos pasillos, si quieren, porque veo que todavía hay gente que está en la puerta, por supuesto acá se pueden, y también los que estén más incómodos en los pasillos, acá en las escaleras pueden pasarse, y también de este lado de la mesa. Bueno, vamos a seguir con nuestra siguiente intervención. Como decía, es de casa. Ella es una profesora muy querida también acá, es socióloga y antropóloga social, es investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos aquí de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es profesora en esta facultad, en el posgrado de Estudios Latinoamericanos, en las áreas de estudio de género y cultura, crítica a la modernidad y movimientos sociales latinoamericanos, y es, por supuesto, la doctora Márgara Millán. Vamos a darle la palabra también para escuchar su intervención. ¿No se escucha por ahí? Creo que está en mute el Zoom. Ya. Listo. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, en primer lugar, un gusto que en esta facultad pues estemos acá tantas y tantos jóvenes personas. Es también parte de lo que queremos nosotros empezar a motivar estas reuniones. Yo preparé una intervención que se llama ¿Es Palestina la cara del futuro posible? Y les voy a leer algunas partes de esto y le estoy pidiendo a Moisés que me controle el tiempo, por favor. De tiempo atrás, y sin saber a ciencia cierta todo lo que confluye en el llamado conflicto de Medio Oriente, mi intuición me decía que si ese conflicto se desactivara, se resolviera por medios no solo pacíficos, sino justos, algo en el mundo estaría cambiando. Y el decurso del tiempo nos enfrenta justo a lo opuesto. No solo el denominado conflicto no se resuelve, sino que se exacerba. ¿Tiene esta imposible resolución algo que ver con la decadencia del capitalismo, de la democracia occidental, con la crisis y límites de los principios que sustentan la vida contemporánea, dominada por el autoritarismo y el despojo? ¿Tiene que ver con el capitalismo como guía y el colonialismo y el exterminio como método? A ello me quiero referir brevemente en esta intervención, pero antes quisiera preguntarme junto con ustedes, ¿qué me habilita a hablar de Palestina? Sin ser experta, acá comparto pues asiento con Daniel, con Moisés, con Jaime, que está ahí sentado, ¿no? Verdaderos expertos en el tema. ¿Qué me habilita a hablar? Sobre algo de lo cual ni me he dedicado a estudiar, ni comprender los orígenes y desarrollo,
del actual escenario. Y encuentro que la respuesta es simple, porque Palestina me duele, porque no puedo dejar de actuar, pensar, afectarme por atestiguar el genocidio en curso, porque lo que ahí sucede nos implica a todas, a todes, tanto en nuestra capacidad de acción como en la imposibilidad de que ese accionar modifique el curso de la masacre que vemos día con día. Porque entonces pensar y hablar de Palestina debe ser también pensar y hablar de cómo nos organizamos, de cómo hacemos para que nuestra palabra cuente en el llamado orden mundial. En suma, cómo cambiamos las reglas. En primer lugar, la irrupción, bueno, eso es lo que me habilita estar aquí sentada con expertos, expertas sin serlo y hablar. En estos días hemos aprendido mucho del denominado conflicto entre Israel y Palestina. Me parece que una de las paradojas ha sido que lo que aparece como un acontecimiento, por un lado, el ataque tan fuerte a Israel perpetrado por Hamás el 7 de octubre del 2023 y el posterior genocidio que se ha desatado por parte del Estado israelí, ese acontecimiento remite, sin embargo, a una continuidad. La continuidad y permanencia, la repetición desde hace décadas de un abuso de poder, de un exterminio a cuentagotas, de una colonización continua, de vigilancia extrema, la prisión administrativa, es decir, sin ningún tipo de juicio, esta prisión que ustedes saben que, pues que Israel puede aprender a cualquiera sin pasar por juicio y tenerlo en la cárcel por años. Esto que el Estado de Israel ha hecho desde hace tiempo contra la población árabe en Israel, en Gaza y en Cisjordania. Se trata de la continuación de la ocupación cultural, económica, política y territorial de la tierra palestina desde la fundación del Estado de Israel. En junio del 2012 se cumplió el 45 aniversario de la llamada Guerra de los 6 Días, el ataque lanzado por Israel contra los ejércitos de los países árabes vecinos, que en Palestina y el mundo árabe se conoce como Al-Naqsa, la derrota. Ya nos habló Daniel sobre esto. En menos de una semana, Israel triplicó su territorio, expandiéndose y ocupando Gaza, Cisjordania, Jerusalén Oriental, la península del Sinaí egipcia y los altos del Golán sirio. El saldo fue de 15,000 árabes muertos, cientos de miles de palestinos desplazados, expulsados de sus tierras. En muchos casos, por segunda vez, desplazados por segunda vez y convertidos en refugiados. Esto significó una segunda ocupación, a partir de la cual Israel afianzó su proceso de judaización y limpieza étnica del territorio de Palestina, comenzando la construcción de colonias, carreteras, infraestructuras urbanas exclusivas para la población judía. Hoy, 500,000 de israelíes, estamos hablando en 2012, 500,000 de israelíes viven ilegalmente según el derecho internacional, es decir, el cuarto convenio de Ginebra, en Cisjordania, y la población nativa palestina dispone de al menos el 12% de su territorio original. En el blog Palestina en mi corazón, de donde saco esta información, María Landi publica algunos testimonios en el marco de ese aniversario, ocurrido en el año 2012. Nurit Peled El-Ahan, que es una historiadora israelita, manifiesta lo que sigue. Los ciudadanos árabes de Israel han vivido bajo ocupación por cerca de 65 años y los ciudadanos judíos de Israel viven bajo un sitio que ellos mismos se han impuesto. Todos estamos sujetos a un régimen colonialista que incluye apropiación de tierras y recursos de agua, limpieza étnica, destrucción del paisaje y del espíritu humano. A los árabes se les ha impuesto una lengua y una cultura que no necesitan, excepto para expresar que han sido conquistadas. Y su propia lengua y su cultura han sido deliberada e intencionalmente eliminadas de la vida de les judíes, para que no podamos enseñarles a nuestros hijos ni recordarles a los suyos que, cito, y estoy hablando de lo que dice Nurit, ella cita, también puede haber una historia de amor entre un poeta árabe y este país. Está citando a Mahmoud Darwish. Así, desde su nacimiento, Israel ha venido perpetuando a través de regímenes opresivos una sociedad alienada y una cultura separada de este lugar, de sus habitantes, de sus aromas,
de sus sabores. Incluso los árboles y las flores de nuestros jardines son foráneos, alienados, no pertenecen al lugar. Esta alienación atestigua y una otra vez que el día de su fundación Israel estampó en su bandera el símbolo del apartheid y del racismo. Ese mismo año, 2012, el régimen de apartheid del Estado judío demostró su completa lealtad al racismo y a los principios racistas. 25 leyes fueron presentadas, más de 10 leyes fueron aprobadas. Bueno, no me voy a detener mucho en esto, solo quiero decirles que Nurit Peled-Elahan es una historiadora israelí, es autora del libro Palestina en los libros de texto israelíes, Ideología y Propaganda en la Educación, donde presenta sus hallazgos sobre la representación de lo árabe en los libros de texto, mostrando el propósito de ello, deshumanizar al pueblo palestino e inculcar en jóvenes estudiantes israelíes la base de prejuicios que les permitirá actuar de modo cruel e insensible con el pueblo palestino, por ejemplo, durante su servicio militar. Nurit Peled-Elahan es hija de un famoso general, Mati Peled, combatiente destacado de las guerras de 1948 y 1967, que posteriormente se convirtió en pacifista y activista por los derechos palestinos. Su hermano de Nurit es Miko Peled, también activista antisionista. En Smadar, la hija de Nurit, de 13 años, murió en un atentado suicida palestino en Jerusalén. Desde ese momento, Nurit y su esposo, Rami Elahan, se convirtieron en activos militantes contra la ocupación, contra el apartheid y el racismo, y por un futuro donde israelíes y palestinos coexistan en paz y como iguales en dignidad y derechos en una patria común. Nurit nos da algunas claves de cómo se normaliza entre la población israelí la actitud proclive al genocidio que hoy estamos viendo. Es un proceso que continúa y complementa, según la profesora Maya Wind, autora del libro Torres de Marfil y Acero, cómo las universidades israelíes niegan la libertad a los palestinos, en donde las universidades israelíes son una pieza clave de su régimen de apartheid. Quienes se oponen al boicot académico a Israel afirman que sus universidades son refugios de la libre investigación, pero en realidad prestan un apoyo vital al sistema de apartheid de Israel y son cómplices de la violenta represión de la erudición palestina. Hasbara es lo que Israel llama su propaganda estatal, y las universidades israelíes han intervenido una y otra vez para ayudar a esa propagación de diversas maneras. Por ejemplo, el Comter Center de Haifa, que produce propaganda y temas de debate para ayudar al Estado israelí a rehabilitar su imagen en la comunidad internacional y eludir la responsabilidad por sus crímenes de guerra y violaciones sistemáticas de los derechos de los palestinos y del derecho internacional. Uno de los efectos de la narrativa sionista que ha sido reproducida por los medios hegemónicos occidentales ha sido la de pensar que Palestina era una tierra vacía. Otro elemento fundamental de la narrativa del Estado de Israel ha sido la de calificar la resistencia palestina frente al despojo colonial, es decir, derruir las casas, robar sus tierras, matar, reprimir, apresar a la población, como esa resistencia, como terrorismo. Calificativo que se complementa con la narrativa de que los árabes, y en particular los palestinos, quieren destruir al Estado de Israel. Ello se conjuga y potencia exponencialmente con la aseveración de que la crítica al Estado de Israel y su política de autodefensa es antisemita. Ha sido una pieza fundamental la fagocitación del término antisemita al grado de que no se distingue del antisionismo. Pero la realidad es muy otra. Hoy constatamos que desde el inicio el Estado sionista ha tenido como objetivo eliminar a toda la población palestina y englobar la totalidad del territorio, lo que se llama desde el río hasta el mar. El nuevo mapa de Medio Oriente que presentó Netanyahu en su intervención en la 78 sesión de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas en septiembre del 2023
tras las buenas negociaciones que había tenido con Arabia Saudita, es una muestra de cómo desde ese momento, pero mucho tiempo atrás, el plan era otro, deshacerse de los palestinos. En esa ocasión, Netanyahu dijo, los palestinos representan el 2% de la población árabe y no debemos darles el derecho de veto sobre las relaciones de Israel con los estados árabes. Es decir, Netanyahu planeaba pues un nuevo Medio Oriente sin Palestina. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy justo delante de nuestros ojos? Sin duda el trasfondo económico sostiene la geopolítica de Israel, así como la de los Estados Unidos y quizá la de Arabia Saudita. Creo pertinente traer acá una conversación que encontré entre Gilles Deleuze y Elias Sambar, que ocurrió en mayo de 1982 en el diario Liberación en París, a propósito de la aparición de la revista Estudios Palestinos. Deleuze celebraba la aparición de una voz distinta y preguntaba a Sambar sobre su libro La Palestina 1948, La expulsión, donde el autor comparaba la situación de los palestinos con la de los pieles rojas en Norteamérica. Deleuze plantea que hay al menos dos movimientos del capitalismo. O bien se trata de mantener a un pueblo en su territorio y hacerlo trabajar, explotarlo para acumular más excedente, es lo que se llama corrientemente una colonia. O bien, por el contrario, se trata de vaciar un territorio de su pueblo para dar un salto hacia adelante, aunque para ello haya que traer una mano de obra de afuera, que es lo que está sucediendo hoy en Israel. La historia del sionismo y de Israel, como la de Estados Unidos, ha seguido ese camino. Cómo crear el vacío y cómo vaciar a un pueblo. Elias Sambar le decía, somos expulsados especiales porque no fuimos desplazados hacia tierras extranjeras, sino hacia la prolongación de nuestro hogar, entre comillas. Fuimos desplazados en tierra árabe, pero no solamente nadie quiere disolvernos, donde no solamente nadie quiere disolvernos, pero donde esa idea misma es una aberración. Ahí pienso en la inmensa hipocresía de ciertas afirmaciones israelíes que le reprochan a otros árabes no habernos integrado, lo que en el lenguaje israelí significaba hacernos desaparecer. Súbitamente a nuestros expulsores les preocupaba el racismo árabe hacia nosotros. ¿Significa eso que no hemos debido enfrentar contradicciones en ciertos países árabes? Ciertamente no. Pero esos enfrentamientos no surgieron del hecho de que éramos árabes. A veces eran inevitables porque éramos y somos una revolución armada. De esa misma manera, somos los pieles rojas de los colonos judíos en Palestina. Eso lo dejo ahí como para seguir pensando de qué manera Gaza representa un futuro y de qué manera esas contradicciones son, por supuesto, particulares, históricas, concretas, pero también nos reflejan el movimiento contemporáneo del régimen capitalista. Voy a pasar de esto, si todavía tengo tiempo, sí, 5 minutos. Voy a finalizar con algo, con algo que me pareció también interesante de esta conversación. Gilles Deleuze le pregunta a Sambar, ustedes dicen reiteradamente en relación a los palestinos que somos un pueblo como los otros. Se trata de un grito cuyo sentido es múltiple. En primer lugar, es un recuerdo. En segundo lugar, es un llamado. Y Sambar le contesta, y Deleuze sigue. Israel, en cambio, nos dice, no somos un pueblo como los otros, por nuestra trascendencia y la enormidad de nuestras persecuciones. Me refiero aquí un poco a lo que ya nos ha explicado Daniel sobre este carácter religioso y mítico del origen del pueblo de Israel, ¿no? Finalmente, Elias Sambar le contesta a Gilles Deleuze, nunca escucharás decir a los sionistas decir que el pueblo palestino no tiene derecho a nada.
Ninguna fuerza puede sostener una posición tal, y ellos lo saben bien. No sé si eso lo podríamos sostener hoy después de las declaraciones que hemos escuchado. Pero bueno, en ese momento, recordemos 89. Pero ciertamente los escucharás decir, sin embargo, no existe el pueblo palestino. Es por ello que nuestra afirmación de la existencia del pueblo palestino es, por qué no decirlo, mucho más fuerte de lo que aparece a primera vista. Bien, aquí me separo un poquito de este texto que me parece que es fundamental para decirles también y recordarles que hay un artículo de William Robinson, profesor de sociología en California, en Santa Bárbara, que se titula Una espantosa ventana a la crisis del capitalismo mundial. Y donde, pues en resumen, sí plantea que Gaza representa justamente la crisis capitalista y que la economía política israelí es emblemática en ese sentido. Y un poco la tesis central es, esa población palestina pasó de ser necesaria como trabajo asalariado a hacer algo que ya alguien como Zygmunt Bauman nos había hecho entender, población dispensable. Y nos plantea pues que hoy Gaza sí es una zona de sacrificio, como puede serlo en el futuro cualquiera de nuestros territorios, sujetos a la colonización y a la, digamos hoy, la barbarie que nos presenta el capitalismo frente a nuestros ojos. Listo. Muchas gracias a la doctora Márgara. Vamos a continuar con nuestras intervenciones. Les recordamos que está pasando la lista. Se han realizado ya actividades en el CIDE, en la UACM, y en un momento más vamos a dar algunas actividades también que van a seguir en el centro de Coyoacán, también en otras universidades, que daremos la programación que son parte de esta primera etapa de la campaña No dejemos de hablar de Palestina, que le recordamos pues es de numerosos académicos de varias universidades, de varios institutos de investigación, y en el caso de aquí de la UNAM, de muchas facultades y de varios institutos. También más adelante les vamos a convocar o proponer o dialogar sobre cómo continuar con no solo hablando de Palestina, sino realizando nuevas actividades de movilización, de protesta y de acción política. Para continuar, vamos a escuchar a la profesora Esperanza Basurto. Ella es internacionalista feminista, es profesora en la UNAM y es doctoranda en sociología en la Universidad Complutense, y nos da mucho gusto que también esté acá en este espacio de la Facultad de Ciencias Políticas como profesora que es de acá. Muchas gracias. Hola. Estás muteada, Esperanza. Abro audio y agradezco a Académicos por Palestina contra el genocidio. Agradezco también al CES por permitir abrir este espacio, y desde luego agradezco a todo el público, a les estudiantes, académicos, compañeros que están hoy no queriendo dejar de hablar de Palestina. Bueno, hoy hablo en este foro porque en gran medida es un acto político académico que lo haga, porque en esta facultad se busca despolitizar la materia de creación colectiva de violencias contra las mujeres, pero se simulará el 8 de marzo que se trabaja por acabar con las desigualdades de género. La Acción Global Feminista por Palestina ha hecho un llamado a que este 8 de marzo también nos posicionemos contra el genocidio en Gaza, y acá estamos. Aún así, voy a ser muy franca, me es difícil hablar de Palestina. Primero porque no soy una especialista académica en la región, y saben que a los internacionalistas nos gusta eso de las regiones.
Tengo amigas como Patricia Marín en Puebla, que sí lo es. Aquí está Moisés también, y están compañeros que lo son. Y segundo, me cuesta hablar de Palestina porque me duele profundamente hablar del genocidio al pueblo palestino. Me duele el que vive hoy en Gaza, así como los 76 años desde la Nakba, esa gran catástrofe o gran expulsión que mencionaban. Me duele por sensibilidad y empatía humana, y me duele porque cuando tenía la edad de muchos de ustedes, cuando era estudiante, tuve la oportunidad de ser parte del Hayel Youth Program. Y ya se me está olvidando pasar diapositivas, pero Marla, si vemos la siguiente, tenemos aquí un mapita de Israel ocupando territorio palestino. No me voy a detener en él, solo creo que es que habla por sí solo. Y a partir de este mapa nos vamos a la siguiente diapositiva. Nos vamos a ubicar acá. Estuve, como les digo, en la Universidad de Ahnayá, en Nablus, en Palestina, y allí hice amigas, amigos con mi CUNAFA, y fui testiga de la represión y resistencia del pueblo palestino en Cisjordania, en esa zona de ahí. A Gaza no podíamos ir porque, como ven en el mapa, están completamente separadas, e Israel controla todo movimiento entre una y otra, siendo mucho más restringido el acceso a esta. Hoy quisiera contarles un poquito de esta experiencia y ligarlo con un análisis feminista del genocidio palestino en la actualidad. De lo que fui testiga en 2013 fue aterrador. Controles militares, acuíferos contaminados, settlements o colonias, control del agua, la moneda, todo lo que Márgara acaba de contar ahorita. La ciudad vieja de Hebrón, ocupada por un asentamiento colono, se me grabó en la memoria. Las bazucas, encañonándonos en un simple control de entrada militar, antecedieron el vacío en el estómago de las calles inhóspitas, clausuradas, solo transitadas por militares y colonos. En medio de la desolación, Hassim, defensor del territorio palestino, nos guió por sus calles y nos llevó junto a Nisrim a su casa, de la que se habían negado a salir. La siguiente diapositiva. En ella nos hablaron de la resistencia en Hebrón, de los olivos, del arte y de la importancia de no dejar de denunciar lo que estaba ocurriendo. Como que Nisrim había sufrido un aborto de una golpiza militar. Por si las dudas, la golpiza fue intencionada para que su bebé no naciera. Se lo hicieron saber mientras la golpeaban. Siguiente diapositiva, por favor. Antes de salir de su casa y de mantener largas conversaciones, aún hubo tiempo de ver las obras de arte de Nissim y conversar de la vida con ella, con las niñas, tener un ratito para jugar. Después de todo ello, nos despedimos con el corazón estremecido. Siguiente diapositiva. Recuerdo el silencio al salir de nuevo por el puesto de control en la ciudad vieja, hasta que a los pocos minutos nos encontramos en medio de una emboscada, en la que filas de militares cortaron las calles para acorralar a unos jóvenes. Nuestros acompañantes, estudiantes también de la Universidad Ahnayá, nos gritaron: ¡corran! Corrimos. Salimos de Hebrón corriendo. Siguiente diapositiva. A Hassim, nuestro amigo, lo mataron los militares con gas 2 años después. Y todo esto ocurrió en Palestina, en Cisjordania, no en Gaza, cuando aparentemente no pasaba nada, cuando aparentemente no era un genocidio. ¿Me siguen? Aquello era una cárcel delimitada con muros de cemento, con una política militar colonial bélico-demográfica que no se limitaba al cerco trazado, sino que seguía horadando el interior de esa cárcel a base de asentamientos colonos israelíes en Cisjordania, controlando todo tipo de movilidad interna en Palestina y asfixiando toda forma de ayuda humanitaria que tratara de llegar a Gaza.
En la siguiente diapositiva ven algo que también para mí es importante que ha ocurrido en este tiempo, justamente en Gaza. Creo que es importante recordar, si vamos caminando de este recuerdo que les estoy compartiendo hacia la actualidad, que en 2018 fue la Gran Marcha del Retorno, movilización realizada por civiles palestinos como protesta. Lo hicieron frente a los muros que están encerrando hoy la franja. Al menos 189 personas fueron asesinadas entonces y más de 6.000 heridas por denunciar simplemente el encarcelamiento que viven 2 millones de personas. Y cuento esto porque creo que sigue poniéndonos en perspectiva de lo que estaba ocurriendo antes de octubre del 2023. Hoy, además, recuerdo que cerca de la casa de Hassim y de Nisim había 2 pintas. Una de gasea a los árabes y otra de cuidado, Fátima, violaremos a todas las mujeres árabes. Quisiera, a partir de ellas, hacer un breve análisis en clave feminista de lo que está ocurriendo en Gaza. Considero que ambas pintas o textos sobre la pared, como lo queramos ver, expresiones también de lo que está ahí ocurriendo, están ilustrando lo que podríamos llamar la división sexual del terror en Palestina. Es decir, cómo se vive la violencia perpetrada y la amenaza constante de ella con base en una socialización genérica masculina o femenina en Palestina. Con esto que estoy planteándoles a partir de las 2 pintas, no quiero decir que solo a los hombres se los gaseen y que solo a las mujeres se las viole, sino que en el imaginario bélico colonial el terror está genéricamente marcado. Son distintas las amenazas y las violencias que se perpetran. Lo podemos observar hoy también a través de lo que están denunciando las activistas palestinas, como por ejemplo la Palestinian Feminist Collective, que tiene una página web donde además han hecho un dossier y han subido información y herramientas para denunciar lo que está ocurriendo en Gaza en clave feminista. Y lo vemos como ya se está haciendo eco hasta algunos espacios dentro de la Organización de Naciones Unidas. En febrero, justamente el grupo de trabajo sobre discriminación contra la mujer, la relatora especial sobre los derechos humanos en Palestina, que es Francesca Albanese, y la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Rim Al-Salem, denunciaron graves violaciones de derechos humanos de las mujeres en Gaza. En concreto, nombraron el desnudamiento y cacheo de las mujeres por parte de oficiales varones del ejército israelí, enjaulamiento, violaciones, amenazas de violación y violencia sexual, así como tomas de fotos de mujeres detenidas, en condiciones que nombraron como degradantes para después publicarlas en Internet por el ejército israelí. Todo esto lo dice el informe de este grupo de trabajo. Todo ello son torturas ejecutadas sobre cuerpos de mujer o a los que busca feminizarse. Siguiente diapositiva, por favor. Es decir, existe un componente de género en la tortura y el genocidio. Con esto no quiero decir, me adelanto, porque no quiero decir que haya actos más o menos dolorosos, ¿no? A las mujeres palestinas se las está exterminando junto al resto de su pueblo. Solo que en ese proceso viven formas de violencia muy específicas. He nombrado ejemplos de violencia sexual que no quiero repetir, y hay otro que me parece que también es importante que nombremos, ¿no? Que es aquellas violencias que están viviendo por el rol de cuidadoras y madres, en concreto la violencia vicaria. Se movió. Bueno, está este fondo negro, no se ve ahí, porque llegó un momento en el que quería buscar imágenes para mostrarles y todas las que encontraba eran muy dolorosas,
Entonces, pues lo que me parece que ahorita representa también Gaza es ese negro, ese luto, ¿no? De ahí que no haya fotografía acá, aunque hay fotoreporteras como Fátima Asbaib que están haciendo un trabajo maravilloso allá. La violencia vicaria de la que les estaba hablando es aquella que se ejerce contra las mujeres a través de sus seres queridos, especialmente a través de sus hijas e hijos, hijes. La masacre de infancias que está ejecutando el ejército israelí en Gaza afecta sin duda a todo el pueblo palestino, a sus familias, a sus padres, a sus madres. No obstante, en un pueblo que, como hemos escuchado, ha vivido más de 70 años de intento de exterminio sistemático, la maternidad no es un rol social cualquiera. Es el acontecimiento del que depende el sostén de la vida de un pueblo entero. Y matar a les hijes, a menudo enfrente de ellas, teniendo que cargar después con el cuerpo sin vida, o desaparecerlos, como se está denunciando ahorita, o obligarlas a abortar a golpes, es una forma de violencia hacia aquellas que tienen como función social reproducir la vida. Recuerdo unas preguntas que les hacía a mis amigas en la Universidad Aznayá. Les preguntaba, siendo joven y muy curiosa, por qué usan jeans o pantalones y por qué algunas usan el hijab. ¿Por qué querían casarse y tener hijos? Y entonces, más allá de las diferencias que existen de horizontes vitales entre las mujeres palestinas, son muy diversas, en todas las respuestas lo que salía de una u otra manera era la ocupación. Decían, esa es la forma de diferenciarnos de las colonas, quienes llevan falda, y por eso en Cisjordania usan mucho pantalón. Es la forma de ser mujer en un pueblo ocupado que requiere de la maternidad, de que tenga hijos, en un contexto muy particular. Y con esto, contándoles un poco desde lo anecdótico, desde lo compartido, desde la escucha, lo que quiero enfatizar es que no había nada, ni creo que haya hoy nada, que no esté atravesado por el colonialismo en Palestina. Tampoco los roles y estereotipos de género. El rol social de la maternidad no podría entenderse hoy en Palestina sin cruzar colonialismo y patriarcado en su historicidad concreta y narrado a partir de ellas. Al igual que las violencias contra el pueblo palestino pueden analizarse hoy a mayor profundidad, considerando los roles de género y esta perspectiva feminista. Lo vemos, por ejemplo, en un informe también reciente, en este caso de ONU Mujeres, el 2 de marzo, en el que están diciendo: las madres y las mujeres jóvenes son las encargadas, y estoy citando, son las encargadas de conseguir comida, las últimas en comer, y lo hacen menos que los demás. El 84% de ellas, de las que fueron entrevistadas, afirman que al menos un miembro de su familia se ha saltado alimentos en la última semana en Gaza, ¿no? Siendo ellas en el 95% de los casos de ese 84% que se quedó sin comer. En otras palabras, cuando no hay comida, en este caso por la obstrucción de camiones de ayuda humanitaria de Egipto a Gaza por parte del Estado de Israel, la última en comer es una mujer. Dicho todo esto, quisiera ir cerrando este análisis, que es una aproximación, como tantas otras, muy situada desde mi experiencia y conocimiento, desde el dolor y la indignación también, más allá que un intento de generar diferenciaciones entre lo que está ocurriendo en Gaza, ¿no? Que vamos a nombrar como crímenes lesa humanidad en su conjunto. A modo de conclusiones, diría, uno, que hoy necesitamos nombrar el genocidio en Palestina, ese pasado presente de terror, violencias y exterminio. No dejemos de hablar de Palestina. Dos, existe una división sexual del terror bélico colonial. Y tres, desde los feminismos anticoloniales y descoloniales podemos identificar particulares específicas en la masacre en Gaza.
E insisto, acá estamos haciéndolo. Más allá de estas reflexiones, en el fondo solo hay una. Queremos y necesitamos una Palestina libre. Muchas gracias. Gracias a Esperanza, aunque también, pues, gracias por compartir este testimonio, pues, que es desgarrador, además de su propio análisis. Vamos a pedir a todos también que en algún momento más, si podríamos a rato proyectar las dos redes sociales de Académicos con Palestina, para que no lo siga en Twitter, también en Facebook, porque queremos que varios de estos materiales los conozca mucho más gente. El pronunciamiento que leímos al principio ya está girando en redes sociales, está un video en YouTube. Les pedimos a todos que etiqueten a un par de compañeros, una decena de compañeros que conozcan, porque necesitamos hacer llegar a muchas más personas, a muchos más estudiantes, a muchos más universitarias y universitarios, lo que está sucediendo en Gaza, en Palestina, en Cisjordania. Y queremos que no solo estos testimonios, sino también la caracterización de la cuestión palestina pueda llegar a más oídos fraternos con la humanidad y con la justicia. Queremos hacer llegar porque también hay un bloqueo en México en relación a cómo se está caracterizando la cuestión palestina. Tenemos a comunicadores, pues, no solo insensibles, sino que están mintiendo abiertamente en cadena nacional, que se están burlando incluso de la caracterización de apartheid, que están negando los asesinatos y los bombardeos contra civiles. Lo dicen en cadena nacional, lo dicen en sus columnas y dicen esta comentocracia que lo que decimos acá es simplemente propaganda antisemita. Como hemos dicho, Académicos con Palestina rechazamos cualquier discurso de odio, incluyendo el antisemitismo, pero lo que ha surgido de octubre para acá no es antisemitismo, ni un discurso, ni una narrativa generalizada antijudía, sino al revés, islamofóbica, comparando a cualquier palestino con terrorista. Y también en redes sociales se desató, cada vez menos porque es obvio lo que está sucediendo ya, pero una oleada de odio que comparó con insectos, ratas, gente que hay que exterminar, un pueblo que hay que destruir, no solo por los grandes medios de comunicación y por esta comentocracia irresponsable de derechas, sino también por una serie de usuarios que está dispuesta, como en el caso de El Salvador, como en el caso de otras expresiones, donde no solo se deshumaniza, sino que se da la narrativa que pasa a decidir que deben ser exterminados. Y este discurso no solo es peligroso en el Medio Oriente o en Europa o en Estados Unidos, se está dando acá. Y queremos invitarles a las universitarias, a los universitarios, a difundir, a replicar, a debatir y alzar la voz y decir: esto que está sucediendo es un genocidio y esto que está sucediendo no comenzó el 7 de octubre. Por eso, y también para entender un poco más la lucha y las contradicciones, también, ¿por qué no?, de la resistencia de los actores palestinos, invitamos, además de a las voces que hemos escuchado, al profesor Moisés. Yo tenía muy organizadas todas las presentaciones, me las pasaron desde ayer, todo estaba fríamente calculado y al final siempre sucede algo que es como que siempre se traspapela. Pero es por estar juntos y juntes aquí que nos da, a mí al menos me da mucho gusto que los estudiantes, los universitarios, podamos, como en otras ocasiones de emergencia, también alzar la voz, escucharnos y también decir lo que está sucediendo. El profesor Moisés Garduño García es por supuesto, profesor de aquí, de la Facultad de Ciencias Políticas,
donde coordina el taller de estudios sobre Medio Oriente. Es doctor en estudios árabes e islámicos contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid y maestro en estudios de Asia y África por el Colegio de México, donde actualmente realiza una estancia sabática. Ha sido profesor huésped en instancias como el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en el CIESAS, la Universidad An-Naha en Nablus, Palestina, y en la Universidad de Salamanca, España. El doctor Garduño ha sido galardonado con el reconocimiento para jóvenes académicos de la UNAM en 2 ocasiones y también ganó el premio de investigación para científicos jóvenes que otorga la Academia Mexicana de Ciencias. Entre sus publicaciones se encuentra la coordinación de los textos Pensar Palestina desde el Sur Global y Justicia Social y Secularización en MENA a 10 años de las revoluciones árabes. Solo debo disculparme también con los demás profesores que me dieron más información y ya leí luego una más chiquita. Pero aquí un poco de la semblanza del profesor Garduño, del cual le hemos pedido cerrara este análisis entre todos, que estuvimos discutiendo cómo integrarlo para ustedes y que pensáramos también entonces en los retos y los actores de Palestina que conocemos menos, porque hoy ha surgido la información también sobre lo que está sucediendo en Palestina, pero no conocemos su historicidad, su proceso, sus contradicciones, hay que decirlo, su lucha. Bueno, pues muchas gracias al profesor. Muchas gracias, profesor. Buenas tardes a todos y todas. Ahí está ya el audio. Gracias, colegas. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quisiera decir que lo que voy a decir va a ser con mucho respeto para el pueblo palestino también, porque no es fácil catalogar cuando hablan de nosotros desde afuera y hay que tener mucha sensibilidad, como bien lo comentaron mis colegas, para esto. Entonces, con todos los análisis, muchas veces trivializados en las comentocracias, pierden de vista todo eso, que estamos hablando de seres humanos. Eso es muy importante para comenzar espacios como estos. Es un aspecto de respeto. En segundo lugar, quiero agradecer mucho al colectivo Académicos por y con Palestina, a mis colegas. Es un honor compartir mesa con cada uno de ellas. La verdad es que son pocas las oportunidades que tenemos de eso por diferentes circunstancias, pero siempre veo esa solidaridad, al menos en el grupo feminista, en el grupo de el análisis de las ciencias sociales con perspectiva de género. Siempre están. Los estudiantes siempre están. Veo un silencio perverso en muchas instancias a nivel universitario. Comentábamos hace unas horas antes de comenzar el panel que habían dado casos que arrancaban los pósters que hablaban de los paneles sobre Palestina. No tendrán vergüenza o no sentirán nada en el corazón. Me remito a la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando empezaban a arrancar cosas relacionadas con la paz, la gente de derecha, ¿no? Lo puedo entender tal vez de la gente de derecha, evidentemente lo criticamos, pero de una instancia universitaria no sé, me da mucha pena, y eso también me duele mucho que en nuestras dependencias universitarias haya este silencio. Desde que empezó la guerra ruso-ucraniana se han hecho, sin demeritar un conflicto sobre otro, 10, 20 eventos, al menos en mi centro de adscripción, lo cual está bien. Se aplaude con el análisis, con el abuso del uso de la fuerza. Y sobre Palestina, solamente Márgara ha estado impulsando el aspecto. Yo secundándolo, tratándolo de hacer. Como ustedes saben, estoy de sabático en el Colmex. Se han tratado de hacer algunas cosas también, pero de ahí en fuera son ellas y los estudiantes los que han estado sacando el análisis, ¿no? Y yo creo que antes de empezar mi charla, una de las cosas que sí debemos de cuidar mucho son los espacios. Yo pienso que una de las primeras ideas que debemos de tener en cuenta es que lo que está pasando en Gaza también se debe interpretar, como lo dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, como un elemento de disuasión contra cualquier persona que quiera estar en contra del sionismo y de este capitalismo de barbarie que estamos viviendo hoy en día. El mensaje es: cualquier persona que se encargue de desafiar lo que representa el Estado de Israel en Medio Oriente, lo que es el proyecto del sionismo militarista, puede encontrarse con ese tipo
tipo de cosas, ¿no? Porque ayer salió la noticia de que Estados Unidos empezó a enviar ayuda humanitaria, ¿no? 80,000 paquetes frente a 3,000 millones de dólares de ayuda militar que se le da anualmente a Israel. Entonces es como al que está siendo interrogado cuando a punto de, con su ejecutor, cuando le dan agua, ¿no? A punto de darle la solución final. Es un insulto lo que está pasando. Y evidentemente yo pienso que es una de las primeras señales que se deben interpretar, ¿no? ¿Qué es lo que le está enseñando al mundo esta complicidad de Estados Unidos? Pues eso, que es que la transición hegemónica y esta crisis del capitalismo, de acuerdo con los teóricos que ustedes gusten estudiar, Robert Cox, Susan Strange, los internacionalistas que les gusta, siempre suelen ser episodios y coyunturas peligrosas y violentas, ¿no? O sea, la forma en la que el poder se reconfigura con el paso del tiempo en los británicos, los soviéticos, la Guerra Fría, el internacionalismo liberal y la transición hegemónica que estamos viendo ahorita con la emergencia de China y Rusia, suelen ser elementos peligrosos, violentos, llenos de ahora de estos repertorios necropolíticos, y Ucrania, Palestina, tal vez otros escenarios en Afganistán, en Taiwán, lo pueden estar evidenciando con el paso del tiempo, ¿no? Más, evidentemente, el resultado de la persecución con los pueblos originarios que siempre han estado llamando la atención sobre este tipo de peligrosidad, de riesgos, ¿no? Dicho esto, yo me voy a remitir a una idea particular para entablar un diálogo con mis colegas, con ustedes, para ver si podemos intercambiar algún punto de vista útil. Y la idea es particularmente que el sionismo, haciendo un poco resonancia con lo que decía la doctora Millán, sí se encuentra en crisis en estos puntos, en este punto de inflexión, particularmente por dos razones. Una, que es el derrumbe del mito de la supuesta invencibilidad del ejército israelí. Y dos, y más importante aún, que es el derrumbe del mito de la victimización del Estado de Israel como parte del conflicto, ¿no? Voy a tratar de ir desarrollando estos puntos para cerrar con una serie de retos que tenemos en la propia élite política palestina, que también tiene que hacer lo suyo para llevar a cabo este escenario que tenemos. Por crisis del sionismo, evidentemente nos referimos a que las guerras pues, no se ganan destruyendo infraestructura civil, como lo ha estado haciendo Israel. A los puntos de inflexión que se refirió el doctor Abundis, tenemos que tomar en cuenta que cada vez que los palestinos, las palestinas, se manifestaban en contra del plan de partición, de la intromisión del ejército israelí en Gaza y Cisjordania, siempre el ejército israelí respondía masacrando gente. Si ustedes revisan la historia de lo que ha sido la resistencia palestina y la historia incluso de la independencia del Estado de Israel, todo esto está marcado por un sinnúmero de masacres localizadas en Cisjordania, desde Shabre Shatila, incluso en el sur del Líbano también, hasta Han Yunis, hasta lo que hemos visto también en poblados cercanos a lo que hoy es Tel Aviv, y lo que Ilan Pappé llamó limpieza étnica. Prácticamente todo lo que es la historia desde la independencia israelí hasta la época de los acuerdos de Oslo se pueden estar definiendo 48-93 como limpieza étnica. Una vez del 93 en adelante emerge el término de apartheid que visibilizó la organización Amnistía Internacional para documentar, con ayuda también incluso de organizaciones de derechos humanos israelíes como B'Tselem o The Jewish Voice for Peace, cómo los palestinos sufren sistemáticamente este tipo de violaciones de derechos humanos y un poco también haciendo alusión a los elementos ilegales en términos de derecho internacional por transferir población, por construcción de asentamientos por parte de la potencia ocupada. Lo que estamos viendo a partir de la operación del 7 de octubre es algo que sí tiene un punto de inflexión y sin parangón con respecto al pasado, que por primera vez medios de comunicación como Al Jazeera Árabe, TRT, The Middle East Eye o algunas agencias de noticias palestinas visibilizan en tiempo y forma todo esto que antes solamente se sabía tiempo después por medio de la documentación y la prensa escrita. Hoy, no importa si hablemos o no hablemos árabe, nos podemos meter a los portales de estas cadenas de noticias y visibilizar con esas imágenes tan crueles como las que mostró también la profesora Basurto,
cada una de estas sistemáticas violaciones de derechos humanos de hombres y mujeres y niños, que eso también es una parte sistemática, como los políticos de derecha israelíes lo han utilizado incluso como campaña política de amenazar a mujeres embarazadas y niños para lograr lo que ellos llaman la solución final de Palestina, ¿no? Eso es algo que, por ejemplo, Shekel, que es una política de derecha, había estado haciendo campaña antes de que se formara un gobierno de derecha y ultraderecha con Benjamin Netanyahu en diciembre del 2022. Otro elemento para ver cómo este victimismo se está derrumbando, no solamente cabe dentro del ámbito de vista mediático, sino también dentro de lo que ha hecho Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Ciertamente Naciones Unidas ha estipulado diferentes resoluciones contra el muro del apartheid, contra la ocupación militar israelí, pero nunca se le había llevado a instancias como la Corte Internacional de Justicia para acusarlo de genocidio. Entonces, imagínense ustedes la imagen que lo hemos dicho en un par de ocasiones. Son el Comité de Abogados y de Abogadas en el estado de Sudáfrica. Es un comité de abogadas negras, supervivientes del apartheid, que están llevando a Israel por acusaciones de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia. Eso, y junto con las voces del sur global, como las de Lula da Silva, en términos de que comparan lo que está haciendo Israel hoy en día con lo que hizo Hitler en el Holocausto, son otras evidencias más de que ya no es tan fácil que asiente la narrativa de que todo esto nosotros los israelíes lo hacemos en el nombre de la defensa y nuestra propia paz y seguridad, ¿no? Son cosas que se están evidenciando claramente. Otro elemento es las propias declaraciones de las propias Naciones Unidas, del secretario general Antonio Guterres, que llamó a contextualizar lo que estaba pasando en Gaza, a contextualizarlo con una ocupación de más de 50 años. O las declaraciones de Martin Griffiths, también funcionario de Naciones Unidas, que declaró públicamente que jamás puede ser visto como un terrorista para Israel, para Estados Unidos, pero para Naciones Unidas, al menos en las palabras de él en una entrevista por Sky News, es visto como un actor político. Es visto como un actor político. Se sabe muy poco sobre las ramas políticas y las diferentes facciones que hay al interior del movimiento islámico de resistencia Hamas, pero se anuncia más en los medios de comunicación hegemónicos el ala militar, que es prácticamente lo que se sataniza y lo que todo el tiempo se está tachando como terrorismo. Pero de acuerdo con estas palabras y de acuerdo con diferentes instancias, como por ejemplo la convocatoria que acaba de hacer Rusia a todas las facciones palestinas que vayan a Moscú a hacer un ejercicio de diálogo y de recomposición política, esto quiere decir que más de la mitad del mundo está reconociendo la necesidad, no de comulgar con el islamismo político si no quieren, pero sí de reconocerlo como un actor fundamental para algo importantísimo en esta lucha palestina, que es la unión de las facciones, o por lo menos el diálogo sostenido de todas y cada una de las facciones políticas que constituyen el universo palestino, incluyendo, por supuesto, Hamás. Si nosotros revisamos, por ejemplo, la historia de la resistencia palestina, veremos que sí, efectivamente, Hamás es el que se utiliza más en estos medios alternativos que comenté. Pero, si ustedes siguen la prensa árabe, al ala palestina se le llama al-Muqawama, que quiere decir resistencia, e implica una serie de aproximadamente 15 grupos, en donde Hamás es el más fuerte, el más equipado, el mejor entrenado, el encargado con sus ingenieros de construir esa red de túneles de miles de kilómetros debajo de Gaza, pero no es el único, sino que convive y coexiste con otras milicias y con otros grupos, tanto islamistas como nacionalistas, dentro de esta resistencia llamada la famosa Cámara de Resistencia Palestina, que es la que engloba, incluso cuando ven ustedes los videos de Hamás dando actualizaciones de cómo va la situación dentro del terreno, el escudo que sale generalmente no es el escudo de la organización de Hamás, sino de la Cámara, que ha hecho lo posible para coordinar una serie de milicias dentro del terreno que están aportando recursos, gente, dinero, armas para llevar a cabo la resistencia, hombres y mujeres. Y esto es algo que se tiene que tomar en cuenta porque generalmente se habla de que Hamás es el interlocutor, que es una dictadura y una serie de fake news o cosas de desinformación que generalmente son parte de lo que llamaba la doctora Millán la Hasbara, esta propaganda por parte de Israel que tiene todo el sentido del mundo,
de ir diciendo que nunca se puede negociar un acuerdo con Palestina ni querer tener un Estado porque no hacen tratos con el terrorismo. Entonces, y ahí viene una primera contradicción, ¿no? Como decía el profesor César, que es que Israel dice que no quiere hacer tratos con terroristas, pero la única forma en la que ha tenido acceso a el regreso de algunos rehenes es a través de las negociaciones con prisioneros, las negociaciones con Hamas para regresar prisioneros, que no es la primera vez que se hace, sino que tienen décadas sistemáticamente viendo esta estrategia para tener ese tipo de intercambio. Entonces, claro que se puede negociar con Hamas. De hecho, una de las principales cosas que se ha establecido en la reunión de Moscú, que todo el mundo está viendo la reunión del Cairo, si va a haber un cese al fuego o no en estos días, en estas horas. Bueno, la reunión de Moscú nos está hablando de la necesidad imperiosa de mantener un diálogo importantísimo entre estas facciones, lo cual hace de Rusia, con todas las críticas y violaciones de derechos humanos que tiene el régimen ruso en Ucrania y en otras partes, como en Siria en el año 2014, un actor que ha estado por lo menos tratando de generar el piso necesario para este diálogo en medio de la resistencia. Y finalmente, otra de las formas en las que se habla para acabar con el victimismo israelí, pues tiene que ver con este tipo de cosas que pasan dentro del propio ejército israelí. La renuncia el día de ayer de 15 soldados pertenecientes al Departamento de Información del Ejército israelí, las manifestaciones multitudinarias que hay dentro de Israel en contra del gobierno de Netanyahu, que él pensó que iba a poder cohesionar a la gente con la guerra para limar un poco las acusaciones de corrupción que tiene el primer ministro actual. Eso lo logró hacer en los primeros 15 días. Ahora llevamos más de 150 días y tenemos nuevamente una división política y social dentro de Israel, que si bien no llama todavía o no prioriza todavía la instauración de un Estado palestino, sí es un síntoma de una crítica profunda por parte de israelíes a sus propias fuerzas armadas, ¿no? Y evidentemente también lo que vemos aquí es pues, el lenguaje con el que el ejército israelí se sigue presentando a los palestinos con lenguajes violentos de genocidio, de exterminio, que han sido visibilizados por parte de la gente de derecha del gobierno actual, como Ben Gvir o como Smotrich, ¿no? Esto también constituye un parangón en nuestro conflicto, ¿no?, en este proceso colonial, que tiene que ver que por primera vez en la historia el acusado por genocidio es el que está poniendo las pruebas, ¿se dan cuenta? Ellos son los que llaman a deshumanizar a los palestinos. El ministro de Defensa, Yoav Galán, les llamó animales humanos, ¿no? Hiyawan el-Insani en árabe. Y esto, pues cuando lo graban, cuando lo constituyen, lo documentan, constituye claramente una parte fundamental para acusar a Israel de genocidio, porque es la intencionalidad de exterminar a un grupo la que cuenta más en ámbitos jurídicos, más que cualquier otro tipo de prueba. Entonces, es la primera vez que ellos hacen este tipo de cosas. Además, consideren, por favor, que la deshumanización es el primer paso previo al genocidio como elemento de normalización de la violencia. Ya no solo trivialización de la violencia, como los que se burlan, que decían mis colegas, efectivamente, sino los que además de que se burlan, la trivializan, ¿sí?, y la normalizan como elemento de política sistemática de este gobierno de derecha. El segundo elemento, me quedan 4 minutitos, es el de la supuesta invencibilidad del ejército israelí. Esto también es muy importante porque a pesar del costo humano tan terrible que hemos estado presenciando, hemos visto, por supuesto, cómo las milicias de la Cámara de Resistencia Palestina han visibilizado la explosión de tanques Merkava en vivo, utilizando armas antitanque proporcionadas por modelos rusos. Hemos visto, por ejemplo, también cómo el ejército israelí reconoce el regreso de casi 2.800 militares heridos o mutilados de la guerra, aunque reconoce 500 militares fallecidos o generales fallecidos en la guerra. Los números de la resistencia palestina son mucho mayores, lo cual nos habla o nos permite hablar de que por primera vez los palestinos, con las milicias de la Cámara de Resistencia, atacaron primero para derribar este muro de la supuesta invencibilidad del Estado israelí. A todos los árabes de su edad, ¿no?, gente joven de 20, 30 años, se les enseña en las escuelas que la historia se ha venido desarrollando con la invencibilidad del Estado y del ejército israelí. Desde la Guerra de los 6 días, que mencionaron mis colegas, la Nakba, por ejemplo, por supuesto, o la Guerra del Yom Kippur, o también llamada Guerra del Ramadán del 78, el ejército israelí siempre se ha visto como algo invencible, imposible de penetrar por el domo de hierro, porque es el tercer ejército mejor equipado del mundo, por el dinero que recibe de Estados Unidos.
Y a partir de la operación del 7 de octubre se habla un poco también del derribo de este muro de miedo, en el sentido de que en una estrategia asimétrica de guerra de guerrillas, el ejército israelí se ha visto totalmente vulnerable a esto. Evidentemente esto no quiere decir un triunfo militar ni para nada. Vimos lo que pasó en Vietnam. Estados Unidos arrasó con la jungla y al final de la historia se dice que Estados Unidos salió derrotado. Vimos Afganistán, en donde Estados Unidos invadió Kabul, estuvo 20 años con una administración títere y al final, después de que llega Joe Biden a la presidencia, los aviones estadounidenses prácticamente se retiran con gente colgándose de las alas porque los talibanes han tomado el poder. Son estrategias que la gente que está defendiendo su tierra, que la gente que está elaborando estos repertorios de ideologización, de movilización social, el papel de las mujeres, como representó muy bien la profesora Basurto, todo es un elemento integral que constituye una resistencia en medio de un bloqueo económico, un intento de un bloqueo informativo, como se dio durante tantos años, pero ahora, en el siglo XXI, en el momento en que todo se puede visibilizar, documentar y expresar un repudio prácticamente en vivo. Termino el minutito que me falta diciendo los retos, ¿no? Los retos que tenemos. Bueno, darle seguimiento a nosotros como académicos, como estudiantes interesados en esto, a lo que pasa ante la Corte Internacional de Justicia. Darle un seguimiento también a el caso que hizo México ante la Corte Penal Internacional, que es otro instrumento jurídico a nivel internacional junto con Chile. Darle seguimiento a la voz que está teniendo el sur global en esta situación, Brasil, Colombia, Sudáfrica, los BRICS, con excepción de India, que tiene una política un poco ambivalente, y nuestro país también en este sentido, lo que puede hacer a nivel político. Yo pienso que en estos momentos todos los ángulos cuentan, tanto dentro de las instituciones como fuera de ellas. Yo sé que hemos criticado mucho el papel de las instituciones a nivel nacional, a nivel internacional, se critica en Naciones Unidas, pero en todas ellas hay gente de todos los calibres. Y con la gente sensible, a la gente que le duele, como bien dijeron mis colegas, es la que está proporcionando las facilidades para hacer este tipo de denuncias dentro de esas instancias internacionales que también cuentan. Cuenta la movilización social enormemente en las calles, en frente de las embajadas, pero sobre todo cuenta la posición con respecto al derecho de los derechos humanos, la defensa de los derechos humanos en el momento en que el derecho internacional es víctima, somos víctimas todos. Y en ese sentido se llama también a darle la batalla por este aspecto. ¿Qué falta? Que más personas también se vean involucradas y no sigan guardando silencio. Yo no he visto a los colegas de estudios críticos de la facultad. No he visto a la gente de geografía crítica. No he visto a los centros de investigación. No he visto al PUEA, más que un curso que hicimos por allá en medio del estallido de la crisis, pero no ha habido ningún tipo de pronunciamiento. Nos falta también ver gente que ha apoyado la situación, pero no apoya el BDS. Así como la doctora Millán mencionó a Gilles Deleuze, se recuerdan mucho los debates de la situación palestina en la época de Foucault, donde Foucault se peleaba mucho con Edward Said, porque Edward Said era pro-palestino, y Michel Foucault, con toda la teoría sobre el poder que hizo, nunca dejó de apoyar una posición sionista. Se habla de ahora lo que está pasando con Habermas, ¿sí? Cuya teoría sobre la esfera pública, ampliamente seguida por muchos de nosotros, no se está aplicando en Alemania, quien ha sido uno de los países que ha sido más complaciente con Israel, junto con Francia, junto con Gran Bretaña, y del lado árabe, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Túnez, frente a otros países europeos que han estado haciendo un esfuerzo, que todavía falta, pero que no se puede comparar con lo que estaba haciendo, por ejemplo, Francia o Alemania. Hablo de Irlanda, por ejemplo, cuyo parlamento acaba de votar sanciones al Estado de Israel. Nunca ha habido sanciones, es la primera vez también que hay este tipo de mecanismos con respecto al Estado israelí. España y Bélgica, que han devuelto el dinero a la UNRWA, que es la Agencia de Naciones Unidas para Refugiados Palestinos. Y una de las cosas que se necesitan, más allá de la coherencia que se pide, yo sé que todos somos contradictorios, que una de las cosas en el ser humano es asumir esas contradicciones y tener derecho a equivocarnos, pero
pero cuando alguien hace uso de un espacio académico, tratando temas críticos de anticapitalismo, yo creo que valdría la pena echarle un ojo a lo que está pasando en Palestina, como una evidencia más de sus estudios. Y ni siquiera lo hagan por Palestina, háganlo por ellos, por sus estudios, por su prestigio, por lo que quieran. Pero mantener silencio, no emitir una opinión, un juicio. Vamos a mantener un diálogo nada más, que se hable por justicia, porque el día de mañana podemos ser nosotros también. Gracias, jóvenes, por el espacio y estamos abiertos a sus preguntas, por supuesto. Gracias.